con los doctores Luis Díaz. La corrupción no se va a combatir si no se destruye esta sociedad. Eso está claro. Se pueden dar pasos, se pueden enfrentar. Rafelina Que Trinidad. el dinero que se invirtió fue muy mal invertido. En este sistema de salud que nosotros tenemos, el día a día es sumamente. Y José Que Pichardo. ese dinero pudo muy bien sido utilizado en los hospitales, en los comedores económicos, en las cárceles. Por Televiaducto Canal 3, el canal de los mocanos. Estamos entre galenos. Buenas noches, amigos televidentes. Desde Televiaducto Canal 3, el canal de los mocanos, una nueva entrega semanal de Entre Galenos. Entre Galenos, programa más cómodo y diferente de la televisión, su canal abierto debate, incertidumbres que en materia de salud individual y colectiva tienen todos y cada uno de ustedes. Bueno, esta noche vamos a continuar con lo que ha sido la tónica nuestra, la modalidad virtual, desde que hizo aparición la pandemia, por las razones que ya hemos explicado aquí en otras ocasiones. Vamos a seguir valiéndonos de esta plataforma tecnológica. Y entonces, esta noche vamos a hacer un programa especial. Esta noche no vamos a estar con los ya acostumbrados temas y secciones, que primero la pandemia, después los temas nacionales, etcétera, etcétera. Esta noche, dada una situación que se ha dado en el país, nosotros quisimos invitar a una persona que yo estoy seguro a todos ustedes les va a agradar la exposición que ella haga, porque se va a referir a un tema de palpitante actualidad. Y además, es lo más importante, es una persona con un gran conocimiento, con una alta capacidad. Probablemente, y digo probablemente, no creo que me pueda equivocar en esto, es la persona que en el Cibao y probablemente en el país tenga un mejor dominio de este tema, porque es una apasionada del tema de la vacuna. Me estoy refiriendo, amigos televidentes, a la doctora Soraya Castro. La doctora Soraya Castro es una reputada pediatra de larga experiencia en Santiago de los Caballeros. Ella trabaja en el Hospital de Niños Arturo Grullón y también ejerce su práctica privada en el Instituto Materno Infantil en Santiago. Ella ha participado en múltiples eventos, me consta porque he participado yo también, la he visto y he disfrutado de sus conferencias, en múltiples eventos nacionales e internacionales, en congresos, conferencias, charlas. Y ella la hemos invitado porque el tema de las vacunas es un tema que está en la palestra. Está en la palestra porque es el arma que está utilizando el mundo ahora mismo para enfrentar esta pandemia del COVID-19, que al día de hoy, según la página de Johns Hopkins, tiene 180 millones de contagiados, con 3.900.000 muertos, lo que quiere decir que sigue siendo un gran problema de salud pública mundial. Y en nuestro país, según los reportes de la misma página de Johns Hopkins, hay 322.000 casos con 3.796 muertos. Así que en nuestro país también hay que estrago y esos números no terminan de bajar, la curva famosa esa no termina de aplanarse y es una preocupación. Entonces, ha surgido desde el jueves, desde antes de ayer, una noticia que ha impactado bastante en los medios de comunicación, en las redes sociales. Y bueno, estamos dando la buena noche también al doctor Díaz. El doctor Díaz está haciendo su entrada ahí, nuestro compañero de panel. Buenas noches, doctor Díaz. Buenas noches. Estoy presentando a la doctora Soraya Castro, que ya sé que tú la conoces de mucho tiempo. Y entonces decía que hay un tema muy actual con la propuesta o la resolución del Gabinete de Salud en boca de la vicepresidenta de la República de aplicar una tercera dosis
de la vacuna de COVID para reforzar, según ellos, la inmunidad que generan las vacunas. Entonces, alrededor de eso es que vamos a hablar hoy, amigos televidentes, de ese tema, porque es un tema de actualidad, pero de la vacuna en general, porque eso es una meta muy importante, que es bueno ahora mismo aprovechar la presencia de Soraya para que hablemos de eso y la gente tenga pues más conocimiento o refuerce su conocimiento sobre este tema. Primero, buenas noches, Soraya. Buenas noches, doctor Díaz y doctor Pichardo. La verdad que es un gran placer para mí estar con ustedes a través de esta vía y aquí vamos a abordar este tema desde la óptica presentada y estoy a tu orden. Comentemos pues. Bien. Bueno, Soraya, lo primero es para que ubiquemos a la gente. Ya uno ha hablado en otras ocasiones de la vacuna y esas cosas, pero tú, como eres una experta en eso, vamos a comenzar de lo simple a lo complejo. A la gente, ¿qué es lo que son las vacunas? ¿Para qué sirven las vacunas? Bueno. ¿Cuál ha sido el papel de las vacunas en la historia de la medicina y de la humanidad en sentido general? La realidad es que podemos definirlas como la intervención de salud pública más costo efectiva. Y a lo largo de la historia de la humanidad se ha evidenciado desde hace cientos de años atrás la ventaja de tener poblaciones vacunadas. No es más que aplicarles determinadas sustancias que se denominan antígenos que tienen la posibilidad de provocar que nuestro organismo desarrolle defensas o anticuerpos, como normalmente nosotros les decimos, a través de múltiples tipos de vacunas. La realidad es que gracias a ellas enfermedades como la viruela fueron erradicadas de la faz del mundo, que de hecho fue la primera enfermedad que fue erradicada, y de polio ni te digo, ya todos sabemos que apenas hay un solo tipo de poliovirus salvaje circulando en pocos países a nivel global, y gracias a ellos hoy vemos que millones de niños están debidamente protegidos, no se han enfermado de polio y no han presentado esta dramática parálisis que veíamos en los textos de pediatría, al igual que otras cientos de vacunas más. Hay que comenzar diciendo que hoy día el mundo da protección, el mundo tiene disponibilidad, protección para cerca de 20 enfermedades hoy día. Entonces, vacunas que la mayoría de ellas, para no decir todas, están disponibles en los puestos nacionales de vacunación y están libres de costos. O sea que cuando hablamos de vacunas, estamos hablando de la mejor intervención de salud pública que hoy día podemos emplear en la población infantil sobre todo. Desarrollar una vacuna implica investigación, ¿verdad? Y implica tiempo, y es una de las cosas que a algunos médicos, a alguna gente de la población les ha llamado la atención. Explícanos cómo es el tema de llegar a fabricar una vacuna, de tener una vacuna disponible, y cómo se ha logrado tener ahora vacunas disponibles para esta pandemia. Lo usual, doctor Pichardo, es que normalmente el proceso de fabricar, de manufactura de una vacuna puede tardar muchos años. Esa es la realidad. Pero en esta oportunidad, al frente de esta pandemia, tuvimos el gran privilegio de que prontamente, hace un poco más de un año, se tuvo la disponibilidad del genoma de este virus SARS-CoV-2. Entonces, ya se habían ensayado previas plataformas por una primera epidemia de un SARS, que es como quien dice el SARS original, hace varios años atrás, 10, 14, 15 años. El tema es que este ensayo de esta plataforma denominada RNA mensajero, que de hecho se había probado e intentado en otras infecciones virales como la rabia, el Zika, el virus de la gripe, inclusive para tratamientos de cánceres, para investigación en tratamientos de cánceres. Entonces, el mundo se sorprende porque pensando en el tiempo que conllevó, por ejemplo, el fabricar la vacuna de la viruela, la vacuna de polio, la vacuna de la varicela, entonces uno piensa, pero qué tan rápido esto fue fabricado, tengo temor porque esto se fabricó muy rápido. No, ya esas plataformas existían y eso dio una gran ventaja a nivel global, porque de hecho imagínate, como tú dijiste al principio, esta cifra, si ya llevamos
prácticamente 3 millones de muertes, prácticamente 4, porque hablaste ahorita de 3.9 millones de personas fallecidas en un año y varios meses que tenemos. Imagínate tú hoy día, si nosotros no tuviéramos al alcance esas vacunas, ¿qué tantos muertos más esta pandemia nos va a generar? O sea que el tema de la rapidez no es un tema que tenga necesariamente que revertir la confianza en esta vacuna. Por supuesto que no. Y para llegar, Soraya, a la fabricación de las vacunas y ponerla ya a disposición del público, tal y como tú decías, ya anteriormente, yo recuerdo cuando el SARS original, aquel del 2003, después el MERS, en el 2012, que fueron un coronavirus también así, agresivo, en bromones, mortales y todo lo demás, con una mortalidad más alta que esta incluso. Se avanzó bastante en eso, pero entonces ahora, para desarrollar esto hubo que hacer estudios, hubo que hacer ensayos, ¿verdad? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es el asunto de para poder llegar a esta, con todos estos candidatos vacunales? ¿Cómo llegaron a los fabricantes a decir, tenemos esta vacuna disponible, podemos usarla? Por supuesto, fíjate que el proceso de fabricación, de manufactura de una vacuna no es un hecho que ocurre porque una casa comercial quiere producir dinero, porque hay gente que se está enfermando y me voy a aprovechar de eso. No, estas vacunas ameritan, requieren de una serie de ensayos de fase clínica o preclínica, como son los ensayos de fase 1, donde estas vacunas se prueban primero en animales, en ratoncitos, en conejitos, en lo que sea de animales de investigación, para poder verificar que la vacuna no produce un evento adverso tan severo como es la muerte. E inclusive en esos ensayos de fase 1 se prueba la inmunogenicidad, se prueba la seguridad de estas vacunas, de forma tal que completada esa primera fase de fase 1, se pasa posteriormente a la fase 2, que involucra mayor cantidad de personas, muchas veces cientos de personas, pueden llegar a miles. Entonces, en esos ensayos de fase 2 se evalúa nuevamente qué tan buena es la inmunogenicidad, qué tanta dosis necesitan para provocar una inmunogenicidad o una producción de anticuerpos que sean protectores, cuáles son los datos de reactogenicidad que esa vacuna permite, y se evalúan algunos datos de eficacia. Pero en los ensayos de fase 3, que son los que permiten las aprobaciones de las agencias regulatorias en todos los países a nivel global, son esos ensayos que tienen miles de participantes que son enrolados, donde se evalúa finalmente la eficacia de la vacuna y por supuesto se complementan datos de inmunogenicidad y de seguridad, de forma tal que antes de que una vacuna salga al mercado debe cumplir con estos ensayos preclínicos y de fase clínica que van a darle, en caso que resulten beneficiosos, el poder de tener la posibilidad, como en este momento, de lo que se llama un uso en estado de emergencia o su uso de emergencia, porque todavía la aprobación para comercialización no está disponible. Entonces, por otro lado, la Organización Mundial de la Salud también exige que estas vacunas tengan unos estándares de calidad y para eso son precalificadas. Y por eso tú ves que en los periódicos y en los medios con cierta frecuencia sale la información de que la Organización Mundial de la Salud ya incluyó, en este caso la más reciente fue la vacuna denominada Sinopharm y la vacuna de Sinovac, que es la que actualmente nosotros estamos utilizando en el país. Es decir, estas vacunas cumplen con una serie de requisitos que no hay forma de obviarlos. No importa quién fabrique la vacuna, no hay forma de obviar ese filtro, al igual que la calificación de la Organización Mundial de la Salud, que es la que permite que nosotros sepamos que lo que se nos está poniendo no solamente es seguro y efectivo, sino que tiene mucha calidad. Bueno, es decir, Soraya, para que nos ubiquemos bien y la gente entienda esto, para llegar a aprobar una vacuna para su uso de emergencia, como están haciendo las que tenemos hoy en día, ha debido pasar una serie de pruebas
una serie de ensayos clínicos, una serie de estudios. Es decir, que la decisión de decir, por ejemplo, Pfizer, Moderna, BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, son vacunas que están aprobadas y son vacunas que se van a aplicar de tal manera, en una dosis, 2 dosis, y esa dosis tiene que tener tal intervalo, una al mes, a los 2 meses, en fin. Todas esas recomendaciones que tienen la vacuna es porque la han ensayado, porque la han practicado, para que la gente entienda, porque la han usado con mucha gente y han tenido al final unos resultados que son los que le presentan a los organismos reguladores, que dicen, bueno, lo vamos a usar de esta manera, porque así fue que nosotros lo usamos y así fue que nos dio resultados. Más o menos así el asunto. Exacto. En esos ensayos, Pichardo, se evalúa la población target, la población blanco, por ejemplo. ¿En quiénes se evaluaron estas vacunas? En individuos de 16 o 18 años o más. ¿Cuántas dosis se determinaron? En base a esos ensayos, ellos determinaron que no era una sola dosis de determinada cantidad de microgramos de la proteína o del virus inactivado en este caso. Entonces, en base a esas determinaciones de las edades de las personas que participaron de ese ensayo, las dosis a las que fueron seguras, las dosis a las que demostraron ser eficaces y, por supuesto, más que nada, los intervalos de administración que se demostraron como seguros y efectivos e inmunogénicos con esas vacunas. Es decir, para que la gente entienda, nada de lo que se está haciendo en el mundo, no solamente aquí, no, en el mundo, ha sido por invento de nadie, sino que es el resultado de ensayos clínicos que están diciendo esta vacuna es segura y efectiva a tal dosis para tal grupo de edad. Es decir, no se han ensayado en niños de menos de 5 años, pongamos un ejemplo, a muchachitos de menos de 5 años no se han ensayado con ellos. Entonces tú no puedes estar recomendando una vacuna para un muchachito de menos de 5 años, porque ese estudio no se ha hecho todavía. Es decir, que no se está, o no se ha partido del criterio de que a un determinado individuo, a una determinada autoridad, se le ocurrió decir que tal vacuna la vamos a utilizar de tal o cual manera, sino que el laboratorio le presentó los estudios y en base a esos estudios los organismos reguladores, la Organización Mundial de la Salud, los CDC, en fin, los organismos reguladores de cada país y de cada región son los que entonces, en base a esos estudios que te han presentado, deciden cómo administrar y a quién administrar y en qué dosis administrar y con cuáles intervalos de dosis administrar esas vacunas, para que lo vayamos ubicando a la gente y sepan cómo se llega a la vacuna. Por eso tuviste que por eso tuviste que hace un par de meses, cuando se introdujo Sinovac al mercado nacional, o la de AstraZeneca, que fue la que se nos puso al personal de salud o prioritario, solamente se aplicó a partir de los 18 años o más, porque fue exactamente en esas edades donde esa vacuna se le demostró eficacia, seguridad e inmunogenicidad. Apenas ahora, hace un par de semanas atrás, comenzamos a aplicar la vacuna de Pfizer o BioNTech a niños de 12 años hasta 17, porque apenas hace poco tiempo que esta vacuna obtuvo los permisos regulatorios tanto por la Agencia Europea de Medicamentos como por la FDA, basada en los ensayos de seguridad, inmunogenicidad y eficacia, donde se demostró que efectivamente podría ser aplicada a la población de 12 a 17 años de edad en nuestro país, porque recuérdate que esta vacuna de Pfizer, desde que inició, se está aplicando a individuos desde los 16 años de edad, pero es aquí en nuestro país donde estamos abarcando a la población de 12 años en adelante, porque no teníamos una vacuna que previamente estuviera autorizada para la población de menos de 18 años. Y con relación a los niños, Pichardo, creo que vale la pena comentar que hay ya ensayos en curso de esta vacuna para niños desde 6 meses. De hecho, ya vimos que Sinovac
fue aprobada en China para la población de muchachos de los 5 hasta los 17 años, o sea que esto está al doblar de la esquina. En la medida que el tiempo avanza, es una pandemia en curso, las investigaciones están en curso, las demostraciones y aprobaciones están en curso, vamos a ver todavía más escenarios posibles con todas estas vacunas. Zoraida, Soraya, Muy antes bien. de entrar Luis, en el tema que nos mueve, coméntame un poquito. Desde hace unos años hay movimientos, sobre todo en Estados Unidos, creo que en Europa no es tan fuerte, antivacuna. Dime algo de eso. ¿Qué provoca esta situación que incluso ha llamado la atención a nivel internacional y ha preocupado a muchas madres? ¿Qué ha provocado esto? ¿Por qué este movimiento antivacuna ya a esta altura del juego? Tú sabes que para todo lo bueno existe la contra. Eso es una cosa impresionante. Este tema del movimiento antivacuna surge básicamente para los años 70, cuando un investigador británico hace una investigación que estuvo realmente amañada y comienza a publicar una serie de artículos, dentro de ellos unos en el Lancet, que posteriormente se retractó y hubo que eliminarlo de la publicación, donde él asociaba la aplicación de la vacuna contra sarampión, rubiola y paperas al desarrollo de autismo. Posteriormente, obviamente, al ver la publicación, la gente comenzó, los papás y los adultos comenzaron a dejar de vacunarse, y eso provocó oleadas de infecciones con sarampión, oleadas de muchachos que le dio paperas, y como consecuencia de eso se quedaron estériles. Hubo una generación de muchos muchachos, sobre todo en Europa y también en Estados Unidos, que como consecuencia de una paperas, si te recuerdas, es la enfermedad que dice, no te muevas mucho, que te va a bajar. Se le baja, que se le baja. Exacto, que se le baja, que se quede quieto en la casa. Total, que eso no es cierto. Como quiera, si va a haber la complicación, la va a haber. Y no hay forma de dejar un muchacho quieto. Pero en fin, este tema de la relación amañada, inadecuada, fraudulenta, de este investigador británico, David Wakefield, se llamó, provocó que se abandonara esta aplicación de vacunas en muchos países de Europa, en muchos países del mundo, y con el tiempo ese movimiento se fue incrementando. El tema fue tan grave que a este autor, a este británico, doctor británico, le fue retirado el título y se les prohibió ejercer en el Reino Unido. Eso hizo que él emigrara a los Estados Unidos. Imagínate tú, y en los Estados Unidos encontró un territorio con muchas libertades, y desafortunadamente este movimiento fue ganando adeptos, y lamentablemente muchas veces los grupos antivacunas tienen la ventaja de que los profesionales de la salud que estamos informados y muchas veces tan ocupados, no tenemos tanto tiempo para enfrentar cada noticia falsa que se mete en las redes sociales. Este movimiento antivacuna, por supuesto, junto con carencias de estos productos biológicos en muchos programas de inmunización a nivel global, la falta de la asistencia primaria, de la atención primaria, la falta del acceso adecuado al servicio de salud, ha provocado sus daños. De hecho, yo no sé si ustedes recuerdan que hay un rebrote de sarampión que ha afectado no solamente a Europa, a Estados Unidos, Brasil y Venezuela. Entonces, es una lástima con una vacuna que evita el sarampión, que con 2 dosis es 98% efectiva para prevenir sarampión. Claro. Sarampión, Pichardo y Díaz, recuérdense que es una enfermedad que puede provocar sorderas, diarreas, neumonías, encefalitis y una cantidad de complicaciones terribles. Y la muerte, por supuesto. De hecho, en este año pasado, Venezuela y Brasil han tenido brotes de sarampión con miles de jóvenes y niños afectados, inclusive personas adultas, y decenas de muertos. Y hoy día, como consecuencia de la reducción de las coberturas vacunales durante esta pandemia que inició el año pasado, hoy día tenemos brotes de sarampión en Yemen, en Pakistán, en la República Democrática del Congo. Y en noticias recientes que yo pude leer, la Organización de las Naciones Unidas estima que hoy día hay más de 200 millones de personas, incluidos niños y adultos, por supuesto, en riesgo de tener
una enfermedad prevenible por vacunación, como son justamente la del sarampión, la de la rubeola, la de la papera, la de la fiebre amarilla, la del polio, inclusive cualquiera de estas vacunas cuyas coberturas bajaron hoy día. En realidad, las vacunas hoy día, y lo estamos viendo, señores, nuestro país hoy día tiene más de 3.700 personas fallecidas, contadas, reportadas. Y hay en nuestro país, al igual que siguen ocurriendo muertes de tránsito por accidentes de tránsito, muertes por neumonía, muertes por shock séptico, muertes por accidentes cerebrovasculares, infartos, pero esta es una enfermedad que ahora mismo es prevenible a través de una vacunación. No tanto la enfermedad como tal, pero la complicación de tener que hospitalizarse por una enfermedad severa y la muerte es altamente prevenible. Conclusión. No hay ninguna razón hoy día para que la gente deje de vacunarse, no solamente contra COVID, Richardo, porque fíjate, el tema que nos atrae hoy día es la vacunación contra COVID, pero yo quiero que tú sepas, doctor Díaz, que a nivel global se estima justo ahora que hay una reducción de un 20 a 25% de coberturas vacunales. Y si ustedes recuerdan, hace un par de meses atrás tuvimos más de 10 niños muertos por difteria. Y como consecuencia de que, lamentablemente, unas bajas coberturas vacunales que se vienen arrastrando desde un poquito más tarde de los años 70 y ahora en este caldo de cultivo perfecto encontró el boom adecuado para salir. O sea que aprovechemos este momento por igual para decirle a nuestras mamás que nos están escuchando y a nuestros papás que el tema, aparte de la vacuna de COVID de un niño de 12 años o más, es también que verifiquen esa tarjeta de vacunación y chequen cuáles están atrasadas, porque si nos pasó esto con la difteria hace 2 meses, y recordemos que vacuna pentavalente que protege contra 5 enfermedades, no solamente protege contra difteria, protege contra tétanos, protege contra tosferina, protege contra la enfermedad invasora por hemófilo influenza de tipo B y la hepatitis B. Es decir, aprovechemos este espacio para mencionar que no es solamente salir a vacunar al mayor de 12 años o más. Oigan, cojan esas tarjetas de vacunación y chequen qué rectángulo, qué espacio de esa tarjeta no está lleno y acudan a los centros de vacunación. Bien, oye, qué interesante está el conversatorio con Soraya, pero hay que cumplir compromisos comerciales. Vamos a hacer una pausa para cumplir con nuestros patrocinadores para entonces luego retornar con el tema ya de la vacuna del COVID como tal, que es lo que está en la palestra hoy en día. Vamos entonces a hacer una pausa y retornamos. Vamos a continuar entonces con este interesante conversatorio de esta noche con la doctora Soraya Castro, que es toda una autoridad en esto de vacuna. Ella, la verdad, que nos ha estado orientando en torno a qué son las vacunas, cómo se fabrican, el movimiento antivacuna, cómo surgió y a qué responde, y el daño que le ha hecho a la salud de la humanidad. Bueno, está muy bien todo eso. Ahora vamos a entrar en materia con relación al tema que nos preocupa, y es la declaración del Gabinete de Salud, que el jueves, hace 2 días, en los medios de comunicación aparecieron diciendo, en boca de la vicepresidenta de la República, que hay la necesidad de aplicar una tercera dosis de la vacuna anti-COVID. El país ha tenido una cobertura vacunal, según los números que aparecen en la página de Johns Hopkins y las mismas declaraciones del ministerio, de unas 7 millones de vacunas, de dosis se han aplicado, y entre ellos 2 millones y tanto de 2 dosis, que están full vacunados. Entonces, ahora están con este planteamiento del Gabinete de Salud, aplicarle otra dosis más a los que ya tienen 2 dosis. No está claro, no ha estado del todo claro cuál otra dosis, si la dosis de la misma vacuna, si con otra vacuna diferente, en fin. Eso ha creado todo un revuelo y ha habido opiniones de diferentes ámbitos. Las sociedades especializadas han ido planteando su posición. El Colegio Médico, y lo digo yo aquí, por esta vía, de manera irresponsable, hizo unas declaraciones ahí que a mí particularmente me parecieron muy irresponsables de parte de su presidente, Osvaldo Suero, que debía ser que conocimiento
de eso, y podría ser la misma Soraya o cualquier otro experto en vacunas que haya allá en la capital, pero bueno, ese no es el punto. Lo que queremos es, Soraya, que tú nos orientes en cuanto a la posición que tú tienes con relación a esta tercera dosis que plantea el Gabinete de Salud con relación a la vacunación en nuestro país. Mira, en primer lugar, Pichardo y Luis, quiero decirles que me sorprendió de una manera abrupta, porque no me lo esperaba. Primero porque nosotros estamos involucrados en un momento crítico en este programa de vacunación, cuando tenemos variantes mucho más contagiosas y obviamente mucho más agresivas probablemente, en un momento que la población dominicana no cumple con los requisitos de la llamada inmunidad de grupo o inmunidad colectiva. Este es el momento de nosotros tratar de completar esa gran cantidad de la población dominicana que todavía no completa las 2 dosis de sus vacunas contra COVID y tampoco ha alcanzado una sola dosis de la vacuna de COVID. Entonces, me lució de forma personal que fue algo extemporánea. Fíjate, yo no te critico, ni critico bajo ninguna circunstancia que en este momento se esté tanteando qué escenarios nosotros tenemos ante esta pandemia que nos ha dado agua de beber. No bien salimos de una situación y ya estamos en otra. Estamos viendo países con altas coberturas vacunales, con una alta proporción de pacientes vacunados, de personas vacunadas, y de repente otra oleada más hospitalizaciones, un incremento en fallecimientos, un incremento en enfermedad severa. Pero el tema de nosotros radica exactamente en que ahora para nosotros el momento es enfocarnos en cumplir la totalidad de nuestra población residente en este país y extranjera, documentada o no documentada, que tenga acceso a esa vacunación, que logre estar vacunada, porque fíjate, hay que recordar que en reiteradas oportunidades se ha informado que estas variantes que están circulando de una u otra forma no escapan a la inmunidad de la vacuna. Y aunque puedan tener algunas más que otras, alguna evasión de esta respuesta de la efectividad de la vacuna. Pero obviamente nos están diciendo hace rato, vacúnense, vacunémonos rápido, obtengamos rápido la totalidad de nuestra población vacunada. Y al final, la sensación que me queda es, si yo sentí una tercera dosis en el momento que todavía no logramos ni siquiera alcanzar el 50% de la población metavacunada, entonces es una sensación como, ay, ¿qué pasó? Y fíjate, Pichardo, yo estoy muy clara en esto. Los escenarios posibles, yo sé que los epidemiólogos y la Comisión de Salud están constantemente evaluándolas, porque no puede uno centrarse en lo que tenemos en este momento, hay que prever a futuro, qué nos puede pasar en un futuro, pero, oye, básicamente yo estoy esperando, la Soraya que lee todos los días, una evaluación, unos datos que me digan, oye, en este país, con este porcentaje de vacunados, nosotros tenemos tantas hospitalizaciones de pacientes vacunados con 1 o 2 dosis. Nosotros tenemos tanta población con 1 o 2 dosis en unidades de cuidado intensivo. Nosotros tenemos tal porcentaje de personas fallecidas con tal número de dosis. Tenemos que generar nuestros datos antes de nosotros determinar si una tercera dosis, que todavía no entiendo el tema de la tercera dosis, o un refuerzo va a ser necesario. En resumida cuenta, te lo voy a poner de esta manera. Es tiempo de que nosotros en cada aparición en los medios seamos los médicos, los profesionales, las sociedades, los líderes de opinión, las autoridades. Tenemos que enfocarnos en conseguir la mayor proporción de vacunados, que nos digan qué tanta efectividad
esta vacuna ha tenido en estos 2 meses de pandemia, y obviamente todavía nos faltan más números. Tenemos el caso de Chile, que eso para mí es un patrón interesante, porque pese a tener tan altos ritmos de vacunación como lo ha tenido Uruguay, óyeme, el tema de la relajación de las medidas, el tema de la gente que se ha olvidado. Eso es. Claro, es eso. Se ha olvidado de que usted tiene que cuidarse, usted tiene que andar con su mascarilla, déjese de estar haciendo fiesta y toda esa locura entre bares, restaurantes y calles. Esto no es tiempo para eso. Que usted tiene 1 año y 3 meses trancado, prográmese para 2 años, porque esto no va a terminar ahora. Entonces, hay que ir pensando, obviamente, como ya te dije, en todos los escenarios posibles, pero nosotros como población tenemos, oye, Pichardo, una responsabilidad tremenda. O sea, no es posible que usted, en base a que usted esté vacunado, usted haga una reunión de 200 gente en su casa, porque eso no va. No es posible que usted se meta en un resort igual, como te digo, pero ven acá, y tú esa fiesta en esos resorts para allá, y entonces, ¿en qué estamos? Entonces, en lo que los médicos están fajados, doblegados, con sus familias también aisladas y metiéndolas en riesgo. ¿Por qué? Porque sabemos desde un principio que esta vacuna que nos tocó, que afortunadamente nos tocó, que privilegiadamente nos tocó, no tiene la mayor eficacia para la enfermedad, como sí la tiene para la hospitalización, enfermedad severa o muerte. Entonces, tenemos que emplear el juicio clínico, Pichardo. Nosotros no podemos dejarle exclusivamente al sector de la autoridad nuestro devenir en los próximos meses, porque óyeme, el día que a mí me le pase algo a mi mamá, no es el presidente ni la primera dama que vaya a ocupar el espacio de ella en una unidad de cuidado intensivo, Dios me la libre. Es ella, es nosotros, su familia, la que va a tener el problema. Ahora bien, retornando al punto inicial, si yo me imagino saliendo de ese salón y yo tuve una reunión necesaria, porque ahí tengo mis expertos, ahí tengo mis consejeros, ahí yo tengo la gente de mi confianza, y estoy tanteando diferentes panoramas hoy día. Oye, ¿tú sabes cuál hubiera sido mi primera palabra? Pueblo dominicano, necesitamos que todos los 5 millones que nos faltan por vacunar se vacunen en este mes. Y no hablar de una tercera dosis, un refuerzo, porque eso le tumba el ánimo a cualquiera. Al que no entiende o tiene alguna duda acerca de la vacunación, le tumba el ánimo. Y a los profesionales que estamos entendidos y que leemos, nos dice, uy, pero espérate, vamos a ver cuál es nuestra prioridad, cuál es la comunicación estratégica que debemos de tener. Entonces, hay que sentarse en el terreno de las prioridades. Y hay que hacer, hay que hacer un montón de reuniones para planificar posibles escenarios, y eso les corresponde a los expertos de salud pública, epidemiólogos, toda la gente que tiene un máster hoy día en el tema de inteligencia epidemiológica. Pero, óyeme, el tema es que a la población general hay que abordarle con un tema de, la efectividad de esta vacuna, Sinovac y AstraZeneca en el personal, evaluar. Hay que ver cuántos de estas personas de nosotros que recibimos AstraZeneca nos hospitalizamos, cuántas hemos muerto, que yo sepa ninguno. Mira, Soraya, yo te puedo decir experiencia empírica, porque tampoco puedo decir que lo que yo digo es palabra de Dios. Después que empezaron las coberturas vacunales, los pacientes que yo he recibido, yo no me veo consulta, los pacientes que yo he recibido en consulta con COVID comprobado por clínica y PCR positiva, óyeme, todo lo que yo he recibido, incluso viejos, 90 y pico de años, diabéticos, hipertensos, todos han desarrollado una enfermedad leve. No he visto todavía, yo personalmente, tal vez otra gente que ve más pacientes que yo puede tener otra experiencia, pero yo, lo que yo he visto, no he visto todavía ninguno doble vacunado con enfermedad grave. No lo he visto. Todos han desarrollado enfermedad leve. Pero necesitamos esos datos. Hoy día, los que nos vacunamos con AstraZeneca, igual queremos ver
¿Qué ha pasado en la población general que se le aplicó o de médicos que pasó con esta población? ¿Cómo ha respondido? Igual, a mi gusto yo te puedo decir que de mi entorno conocido, de personas vacunadas que ya traspasaron un mes o más de la aplicación de esta vacuna AstraZeneca, apenas 2 yo conozco, y esto es anecdótico, 2 personas que tuvieron el COVID y lo hicieron leve. Entonces, ¿pero qué pasa con la población general? La vacuna que está recibiendo la población general es la de Sinovac, la Coronavac. Entonces, es hasta cierto punto algo contradictorio que se comience a hablar de una tercera dosis o de un refuerzo de vacuna cuando todavía nosotros no tenemos disponibilidad de un estudio de efectividad hoy día. Cuando hacía unos días atrás, y oye bien porque esto está claro, hacía unos días atrás, el asesor de salud del Poder Ejecutivo, el doctor Eddie Perestén, había anunciado que se iba a desarrollar un estudio de efectividad en hospitales nacionales 10 de 4 provincias, con más de 3,000 y pico de pacientes. Entonces, estos datos los necesitamos junto con los datos de qué variantes nos están afectando esta gente que se está hospitalizando ahora. Estos pacientes que están entrando en cuidados intensivos. Oye, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos disponible? Es la P1, es la brasileña, es la gamma, es la delta. ¿Cuál tenemos en este momento? Es la alfa. Entonces, hay una serie de datos que obviamente a veces uno medio se entromete, porque yo no soy epidemióloga, yo soy simplemente un pediatra que lee y que me gusta estar informado, pero obviamente los expertos en el tema tienen que estar dilucidando y preparándose para potenciales escenarios, pero hay que tener un principio básico en este momento del cual no nos podemos disociar. Nosotros tenemos que conseguir, por la rapidez de la diseminación de esta variante Delta y de esta Delta Plus que recientemente se generó en India y se informó en India, nosotros tenemos que tratar de lograr que la mayor cantidad de dominicanos acceda a sus dosis de vacuna, a la primera al que le falta y a la segunda al que le falta por completar. En el tiempo apropiado, obviamente, porque las prisas epidemiológicas tampoco tienen por qué alterar el esquema de vacunación. Sinovac, 28 días entre una y otra. AstraZeneca, 2 meses. Pfizer, 21 días. Entonces, eso es un tema también, vuelvo a insistirte, en que nosotros como dominicanos tenemos que tener bien puesta la cabeza. Óigame, las medidas de restricción de movilidad que hoy día están dispuestas no se pueden violentar. Pero tampoco tú ves, y lo digo con mucho énfasis, óyeme, cuando tú ves esos autobuses, esos carros de conchos repletos de gente, y la mitad de la gente con la mascarilla por debajo de la nariz, y entonces, esto no va a parar nunca, pero todos tenemos que complementarnos, población, empleadores, autoridades, sociedades, líderes de opinión, pero sobre todo la población es la que tiene que tener el mayor énfasis en pensar, oye, yo no quiero que a mi mamá o a mi hermano le pase ninguna situación difícil por este tema del COVID. Hay cosas que nosotros podemos ayudar grandemente al país, a las autoridades. Cuidémonos, sigamos con nuestras mascarillas, respetemos esa ley de que le impide a usted estar circulando más allá de las 6 de la tarde. No esté en el medio, olvídese de esa bebedera. Oye, Pichardo, ¿y qué es lo que es tanta bebedera? Pero ¿cuál es el afán de que si usted no se junta para estar con 10 gente bebiendo, usted deja de respirar, usted deja de vivir? No, mi amigo, estamos en una pandemia que lleva 3.700 más dominicanos fallecidos, familias enlutecidas. Entonces, el tema es que nosotros todos tenemos que poner de nuestra parte, pero no vernos solamente en el espejo. Ay, pobre ciudadana común, 1 año y medio trancado. Oye, Canadá está trancada. Canadá. Y ahora en Israel, no sé si tuviste noticia, en Israel. Sí. Es que, oye, mira,
Es una lástima, Luis, Soraya, de que el tiempo de televisión sea un tirano y ya estamos contra el tiempo. Lamentablemente, el tiempo se agotó. Vamos a tener la entrevista. Muy interesante, la verdad que Soraya siempre tan locuaz y con tan buenos datos. Yo estoy seguro que la gente ha sacado mucho provecho de su intervención. Yo no tengo más que agradecerte el que hayas dispuesto de tu tiempo para compartir con nosotros tus conocimientos. Vamos a comprometerte a que en una próxima ocasión podamos seguir ampliando el tema por esta misma vía, de acuerdo a los esquemas que nosotros tenemos para los programas, porque yo sé que siempre alrededor de este tema, mientras dure la pandemia, va a haber muchas cosas de qué hablar. Así que, Soraya, yo te agradezco sobremanera, y yo estoy seguro que los amigos televidentes también, tu participación, tus orientaciones en relación a la vacunación en sentido general y sobre todo a esta polémica que hay con relación a la tercera dosis. Así que muchas gracias a todos ustedes, amigos televidentes, gracias por estar con nosotros. El próximo sábado, a partir de las 7, una entrega más de Entre Galenos. Con los doctores Luis Díaz, La corrupción no se va a combatir si no se destruye esta sociedad. Eso está claro. Se pueden dar pasos, se pueden enfrentar. Rafelina Que el Trinidad dinero que se invirtió fue muy mal invertido. En este sistema de salud que nosotros tenemos, el día a día es y sumamente. José Ese Pichardo. dinero pudo muy bien sido utilizado en los hospitales, en los comedores económicos, en las cárceles. Por Televiaducto Canal 3, el canal de los mocanos. Estamos Entre Galenos.